Seguimos en la mesa de este lunes, seguimos recorriendo la actualidad, seguimos sacándole punta. Estamos con Fernando Escriña, Karina Novarese, Martín Couto y Oenir Sartú. Miramos a Europa ahora. Alemania reaccionó con firmeza al no que dejó ayer el referéndum en Brescia, pero de todos modos dejó abierta una remota posibilidad de acuerdo. El gobierno encabezado por Angela Merkel considera que ahora no se dan las condiciones necesarias para negociar nuevas ayudas y condiciona cualquier respuesta a la propuesta que lleve mañana a Bruselas el primer ministro griego Alexis Tsipras. Alemania descarta de forma radical cualquier pacto que implique una quita en la deuda griega, pero al mismo tiempo está dispuesta a escuchar qué es lo que tienen para decir las autoridades de Atenas. Ese es, quizás, uno de los últimos coletazos de lo que las urnas dijeron ayer en Grecia, cuando el gobierno de Syriza, esa coalición de izquierda encabezada por Alexis Tsipras, logró lo que se había propuesto, porque ese era el resultado que Tsipras pretendía, el no. Un no que terminó siendo contundente, ¿no? 61%. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Martín? Bueno, a mí me parece, creo que lo discutimos este lunes, me parece un hecho interesantísimo y nos va a dar para analizar durante mucho tiempo y seguramente tenga que ver con este tiempo que estamos viviendo, digamos, sea una marca de identidad. Creo, en primer lugar, que Tsipras sale ganando mucho, aunque esto no quiere decir que haya festejado ayer 10 minutos y hoy tenga que pensar en una propuesta que tenga... Y en conseguir un nuevo ministro de Economía. Sí, exacto. Tiene que conseguir un nuevo ministro de Economía, porque sorpresivamente, o no, pero en las primeras horas de hoy se conoció que el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, dimitía con la idea de que de esta forma puede ayudar a su gobierno a alcanzar un acuerdo con las instituciones europeas. Varoufakis será visto como el malo de la película en todas estas tratativas. Exacto, porque además el problema que tiene ahora Tsipras, que ayer festejó y es claramente un ganador del domingo, es que va a tener que ir a negociar y no va a encontrar condiciones muy distintas. Esperemos que sí y que sea un acuerdo mucho más digno, pero no sé qué condiciones va a encontrar y por tanto es probable que lo que termine acordando, esperemos que no, sea la propuesta de la Troika con algunos cambios. No va a ser esa, pero entonces ahí cuando la propuesta se acerca a lo que se votó como no y cuando se puede negociar. Sin embargo, a mí me parece que con el diario del lunes, pero un poco lo conversábamos el lunes pasado, es una medida, a mí me parece muy inteligente y que busca otro camino. En general estas cosas siempre se negocian entre cuatro paredes, con el sistema financiero apretándote, pidiéndote ajustes, los gobiernos, nosotros nos hemos acostumbrado a ver a los gobiernos aceptar al pie de la letra todas las recetas porque además a los 6 meses viene otra receta, porque la anterior no funcionó y el mismo que te dio la receta anterior, en nuestro caso lo vivimos en América Latina con el Fondo Monetario, te vuelve a dar otra y entonces la calecita sigue y nunca se hace cargo. La tema que caíste vos antes en que te dejaran apretar por todos lados, ¿no? Porque eso es el inicio de todo esto. Yo creo además que esto interpela a los otros gobiernos. Digamos, hay un pueblo que sorpresivamente por un 60% dice que no a esta propuesta. No fue una decisión fácil, porque vos tenías a todos los poderosos y a la gente que te puede dar la plata que vos precisabas. Imaginémonos en la cabeza de una persona viviendo en crisis. No es sencillo decir que no. Tal vez lo más sencillo para esa persona es decir, bueno, sí, y mandar la ayuda de una vez. Entonces es una decisión compleja y se interpelan los otros gobiernos. Yo dudo que Merkel, por ejemplo, pueda argumentar que el pueblo alemán quiere que estén ahorcando al pueblo griego. Dudo que lo pueda argumentar y es lo que están haciendo con además un pueblo griego que dice, bueno, sí, me doy cuenta que me están ahorcando porque este ajuste es inaceptable. Entonces creo que interpela a los otros gobiernos, creo que hay que ver cómo se mueve Tsipras, por supuesto tiene que conseguir ministro, pero sigue en una cosa, a mí me parece muy interesante y que claro, uno no puede pensar en referéndum todos los domingos para ver qué propuestas se acepta. Entonces ahora la capacidad política de interpretación y de representatividad del primer ministro con el pueblo griego y con sus votantes es una cosa que va a estar muy
va a tener que ser muy observada. En el comunicado que dio a conocer Varoufakis, un comunicado titulado "Ya no soy ministro", sostiene que el referéndum permanecerá como un momento único en el que una pequeña nación europea se levantó contra la servidumbre por las deudas. Como todas las luchas por los derechos democráticos, esta negativa histórica del ultimátum formulado el 25 de junio por el Eurogrupo llega con un gran costo asociado, dice Varoufakis. Por ello, es esencial que el gran capital concedido a nuestro gobierno por el espléndido no se ha invertido inmediatamente en un sí a una resolución adecuada, a un acuerdo que contemple la reestructuración de la deuda, menos austeridad, redistribución a favor de los necesitados y reformas reales. Por otro lado, en su carta reveló que después del anuncio de los resultados de la consulta, se le comunicó que existía una cierta preferencia por parte de algunos miembros del Eurogrupo y otros socios a favor de su ausencia durante las reuniones que vienen. Esa es una idea que el primer ministro consideró que podría ser de potencial ayuda para alcanzar un acuerdo. Por esa razón abandono hoy el Ministerio de Finanzas, dice. Yo digo, a ver, son tantas las cosas. Acá hablamos de países poderosos y países débiles. El problema es quiénes son los que transformaron en débiles a los países débiles. Acá se dice, bueno, los alemanes podrían, yo estoy seguro que no están de acuerdo en que se someta más sacrificios al pueblo griego. Ocurre que en el caso de Alemania, los ciudadanos alemanes lo que no están dispuestos es a pagar más impuestos para que Grecia mantenga una estructura que fue ficticia en su momento y que lo llevó, lamentablemente, a pesar de haber recibido ayudas monumentales de decenas de millones, de miles de millones de euros, lo llevó a una situación donde las reformas, que efectivamente se hicieron algunas, no sean suficientes para llevar adelante una reestructura de su economía que le permita mantener los compromisos que la propia Unión Europea supone y el propio euro supone. A mí, algunos reportajes que se hacen en la plaza cuando se interroga al pueblo, parecía como que Grecia le había ganado la final del mundo a Alemania, por ejemplo. Entonces se festejaba al estilo Rodríguez A, aquel tristemente célebre discurso donde se festejó el default y todo el mundo aplaudía. Y parecía que era de deporte. Parecía que se le, digamos, que se había ganado una suerte de partido de fútbol. Incluso hasta leí que algunos argentinos estaban manifestando con la bandera argentina y decían, bueno, vamos a seguir este camino. Yo con esto no estoy diciendo que se deba o no negociar. Yo además se dice, bueno, este fue un triunfo para este líder. Yo creo que en algún sentido esto no fue un triunfo para nadie, no. Porque creo yo que hay un núcleo duro dentro de los que votaron, que fue abrumadora la mayoría, porque fue abrumadora, pero hay un núcleo duro que no va a estar dispuesto a ninguna negociación, es decir, a ningún sacrificio, a ningún paso allá. Y creo que el gobierno, como todo gobierno que tiene aquello de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, sabe que va a tener que negociar, y entonces saca a lo que vendría a ser al Suárez y al Cavani de la negociación esta dura, ¿no? Entonces va a poner a otros, va a buscar aceitar, ¿no? Claro, caras nuevas, porque en todas las negociaciones esto fue un desgaste monumental de personas. No nos olvidemos que los ministros de Economía terminaron, de la Eurozona, terminaron reuniéndose sin invitar al ministro griego en su momento. Es decir, creo que sabe que ese núcleo duro no le va a admitir y va a buscar gente más dispuesta a negociar. Pero negociación va a haber y va a haber un acuerdo, porque otra cosa es impensable, ¿no? No, yo un poco lo que creo que un político como Tsipras no hace este plebiscito, tengo la impresión, no hace este plebiscito con la única intención o con la idea de que inevitablemente va a negociar y va a acordar con sus acreedores. Me da la impresión de que, lo diga o no lo diga, creo que no lo va a decir, pero que está arriba de la mesa la posibilidad de alejarse o ser alejado del sistema europeo. Ahora, permanentemente se habla de ayuda dada a Grecia. En realidad lo que ha habido es endeudamiento de Grecia. Grecia le debe a los estados, le pide a los bancos, le pide a los países europeos,
al Fondo le Monetario. prestan, le paga al sistema bancario o refinancia sus deudas. Y es una calecita interminable, donde la única oferta que le dan es sacrificar enormemente al pueblo griego. No hay otro remedio. Todas las recetas que le ofrecen es matarlos un poco, matarlos más, matarlos del todo. El brete es complicado porque en el origen de todo esto hay una enorme irresponsabilidad de gobiernos griegos del pasado. Exactamente. Yo estaba viendo un resumen de los muchos que hay publicados en la prensa a propósito de cómo empezó todo. Este pertenece al Español. Dice: el origen de la crisis griega suele situarse en octubre de 2009. El recién elegido primer ministro socialista Giorgio Papandreou reveló que el gobierno anterior, conservador de Nueva Democracia, había dejado un agujero presupuestario muy superior al reconocido. El déficit público de ese año no era 6,7% del PBI, sino 12,7% del PBI. Fíjense de qué diferencia estamos hablando, ¿no? Pero luego, la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, corrigió todavía y marcó que en realidad el déficit era de 15,4% del PBI. Esa revisión, por supuesto, provocó que se disparara la prima de riesgo de Grecia y que el país encontrara dificultades crecientes para financiarse. Pero en realidad los problemas vienen de antes, del momento en que Grecia entró al euro en el año 2001. El gobierno griego había falseado las cifras sobre el estado de sus cuentas públicas y no cumplía con los criterios de convergencia exigidos para adherir a la eurozona, según pudo saberse en el año 2004. Bueno, mi idea, o sea, un poco esa información ratifica lo que digo, es que esta crisis en realidad viene de larga data. El sistema europeo dudosamente le ha servido a las economías chicas que están forzadas a mantener una moneda que no controlan, sobrepreciada, que no controlan. Es como si acá nos impusieran funcionar con el patrón del dólar o una moneda más fuerte a la que no controlamos. Llega un momento que no se puede vender nada para nadie porque los precios son imposibles. Sí, pero estás hablando de un país que quiso entrar, entre comillas, al dólar, ¿no? Es como si Uruguay quisiera entrar al dólar y para entrar al dólar falseara todos sus números. No tengo dudas. Lo que quiero decir es que hubo gobiernos que hicieron esa gestión, pero que con los resultados popular para la población han sido gobiernos electos. Eso suele pasar, digo. La democracia no produce automáticamente gobiernos confiables. Lo vimos con el ante la arena. No, pero lo que digo con el mismo color de gobierno y todo. Sí. No, lo que quiero decir es que las alternativas que le han ofrecido a Grecia han sido siempre nefastas, desde Europa terribles. Entonces yo no creo que este hombre haya hecho ese plebiscito con la sola idea de que tiene que terminar arreglando sí o sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pienso que cualquier persona que llega a ese punto y logra ese apoyo popular tiene que estar dispuesto a llegar a la alternativa más dura, que es irse. Es decir, no. ¿Qué es lo que le ofrecía el sistema europeo? Tenía que haber pagado el martes pasado 1.600 millones de dólares. Casi. No pagó. No lo pagó. Y ahora entonces, ¿qué dice el poder económico siempre que se plantean estas situaciones? Esto es terrible, se viene el fin del mundo, la Grecia va a ser borrada del mapa. Yo digo, todos sabemos que Argentina hizo lo mismo que hizo Grecia el otro día. Lo hizo hace poquito de nuevo con el tema de lo que ellos llamaban fondos buitres. No pagó. ¿Y pasa algo? No, ahí sigue Argentina vendiendo. Es un país más rico, porque en el fondo el discurso del poder económico es falso. Siempre se razona con la lógica del interés económico. Y hacen creer que el incumplimiento genera una cuestión de principio que te borra. No es cierto. Yo creo que el turismo va a seguir yendo a Grecia, así como creo que el mundo va a seguir comprándole trigo a Argentina, pague o no pague la deuda externa, porque los intereses son los intereses. Es cierto todo lo que acaba de decir Benítez, estoy de acuerdo con que el primer ministro no está tirando fuerte de esta cuerda. Pero de cualquier manera, me parece que el panorama que se abre, tanto para Grecia sola, o en la Unión Europea, y para la Unión Europea es complicado. Para los dos. Además no es solo para Grecia, hay otros países que están en la misma que pueden seguir Empiezo por el de Grecia. El de Grecia, el panorama que se abre es complicado para cualquier lado. Si acuerda con la Unión Europea, va a tener medidas draconianas y ajustes muy complicados, Sí. No hay tutía con eso, porque son muchísimos millones de dólares. Billones de dólares. Perdón que
si no acuerda con la Unión Europea, va a tener una crisis impresionante igual durante un tiempo. Puede ser que sea el tocar fondo para empezar a salir de vuelta, y lo vimos en Argentina. No, creo que no es comparable Argentina con Grecia en cuanto a el nivel de producción que tiene un país como Argentina con el que tiene Grecia. Pero va a tener años muy complicados para su población, que capaz que, bueno, ellos dirán, es un sacrificio al que nos sometemos, pero salimos en algún momento. Lo que pasa es que el salir en algún momento para Grecia va a depender también de cómo actúen los próximos gobiernos, porque si esto es consecuencia de una irresponsabilidad gigante de los últimos años, veamos qué pasa para el futuro. Pero la Unión Europea, que capaz que hemos hablado poco de eso, estamos hablando de los malos de la película, ¿no? La señora Merkel, que hoy se reúne con Hollande y que vamos a... Ahora, son los malos, pero la guita se las deben, o sea, la guita en algo se gastó, ¿no? Y además pone en juego, sí, yo creo, mucho de la realidad y de la reputación de la Unión Europea, que ya viene muy complicada por España, muy complicada por Portugal, muy complicada por Italia. ¿Y qué va a pasar eventualmente? Capaz que estoy siendo apocalíptica. Si las poblaciones de esos países están apretados, empiezan a decir ¿hasta dónde nos sirve el euro? Mientras que Inglaterra, Gran Bretaña aplaude porque nunca se subió a la moneda. Entonces, son dos escenarios complicados, y estoy de acuerdo que esta votación, al ser un tema tan fuerte y democráticamente indiscutible, los ponen aprietos a todos, a Grecia, pero también a la Unión Europea. Yo tengo un matiz con lo que decía Ovenir. Yo no creo que este líder esté dispuesto a llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que este tipo de votaciones, que son abrumadoras, lleva al argumento que es muy utilizado en las negociaciones, de decir, bueno, señores, llegamos a un punto que ya no es un problema económico, este es un problema político. Lo que está en juego en Grecia son las instituciones, porque si nosotros llevamos un acuerdo en contra de la voluntad de más del 60% de la ciudadanía, nos quedamos sin democracia en Grecia. Argumento que también fue utilizado, por ejemplo, en la crisis del 2002 en Uruguay, cuando dijo, bueno, acá en Uruguay no solo hay un problema de crisis, de pedir el default y seguimos para adelante, acá tenemos un problema, lo que está en juego es la estabilidad democrática de un país en una región, y creo que Europa no se puede dar ese lujo de llevar esto a que en las calles se dé vuelta una situación. Por otro lado, analicemos cuál es la coalición que hoy gobierna. Esta coalición, en el año 2007-2008, tuvo 14 escaños en 300 y anteriormente apenas había superado lo que le permitía tener una banca en la elección anterior. Ahora, es una coalición de 10 partidos, donde además su principal aliado es un partido que tampoco, que es el ANEL, ¿no? que es un partido que tampoco, de independientes, que tampoco comulga con sus ideas. O sea, es una especie de coalición una entelequia, no es como otras coaliciones, por ejemplo, que tienen años y décadas de trabajo conjunto. Entonces, yo me pregunto, ¿qué debe hacer un líder? ¿Dejarse dirigir por el 61%? Naturalmente, escuchar esa voz, pero también dirigir, orientar. Entonces, para dirigir y orientar tiene que tener un partido político que tenga un enorme prestigio y en el cual la ciudadanía esté dispuesta a confiar. Acá el problema es que esta coalición, seguramente tan novedosa y tan extremista, va a necesitar ganar una credibilidad, y para ello va a tener que hacer el equilibrio entre negociar y acordar, que yo creo que va a negociar y va a acordar en términos duros. Es probable. Pero dejar la imagen que por lo menos defendió aquellos intereses que se ha transformado en la soberanía de Grecia, ¿no? A mí me interesa retomar un punto que dejaron los compañeros en la mesa. Tiene que ver con, bueno, el pueblo griego y el gobierno se tiene que hacer cargo porque algún gobierno anterior lo hizo. Yo creo que en la responsabilidad de los pueblos sobre las decisiones, no solo malas, en muchos momentos cuestionables desde el punto de vista de la ética y de la legalidad, es limitada. Es decir, creo que si uno tiene un gobierno que además se reúne todo el tiempo en la zona euro con el resto de los gobiernos y acuerda cosas a espalda del pueblo, yo creo que ahí el pueblo, uno no tiene derecho a ahorcar al pueblo para
Y los pagar... otros pueblos, los que tienen que poner plata para que el yo otro creo que pueblo habría no que sea hacer un ahorcado. plebiscito en toda Europa y dudo que alguien vote que el recorte que se está planteando en Grecia, el ajuste de los salarios, el ajuste de las pasividades. Si otro pueblo vota eso, yo creo que Pero estamos, lo que- la humanidad está en un problema. No, lo que te está diciendo Fernando que es No, plata de otros pueblos, no es plata que salió de la nada. Bueno, pero también plata de ese Porque el pueblo. gobierno Esa guita recauda- sale de algún En lado. origen se le debe a los bancos. Están hablando todos juntos. En origen, Pero esto esa es muy plata gracioso. está Este bien, sistema pero así, primero se le pide a los bancos te prestan. Después los gobiernos Emitís. prestan plata para pagarle a los bancos. O sea que el esfuerzo que están haciendo los ciudadanos alemanes y franceses pagando impuestos no es para ayudar a los griegos, es para que los bancos Ni alemanes siquiera alemanes cobren. y franceses, ¿eh? también los que no tienen un mango, No, estoy como los que diciendo, están en y los crisis, Portugal, españoles. España, Italia, están poniendo plata para Exacto. esta Bueno, entonces jodita, queda claro que entre comillas. este sistema, perdónenme si Y soy idealista, bueno, es un delirio. seguramente, pero Y en nombre del por delirio, ahora- ahorcar a un pueblo, a mí me parece un delirio al cubo, por lo menos.